Es Prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. José Luis Taddei nos invita a descubrir las enseñanzas no vistas que se encuentran en las páginas de la Biblia, a fin de llevar nuestra vida en todas sus áreas a niveles extraordinarios de crecimiento, abundancia y felicidad, brindándonos además herramientas que llevarán a provocar transformación en nuestra vida personal y lograr con ello resultados satisfactorios y duraderos. Prepárate para sumergirte en el mar de sabiduría, inspiración y crecimiento personal que la Biblia encierra, y comienza a construir, con base en este conocimiento, la vida que siempre has deseado. Iniciamos. Tú mereces Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esto, multiplicándonos a través de este podcast que, como cada 8 días o cada que es exacto la salida o la emisión, estamos muy contentos con ustedes. ¿Cómo estás, José Luis? Gracias otra vez por estar con nosotros. Hola, Obed, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todo nuestro auditorio. Pues muy contento, como siempre, con toda la alegría y el entusiasmo de poder compartir enseñanzas, cápsulas que se van quedando en la mente de muchas personas. Y es como esa semilla que de repente el viento la llevó y por un lado la sentó y empieza a florecer. Digo, ahorita como detalle, hay un pequeño árbol que ha nacido en el jardín de la casa y pues no lo sembré. Y ya esta es una rama ya como de 80 centímetros. Y son de esas cosas que dices, bueno, ¿cómo llegó ahí? Y sin duda que dije, pues que crezca y esperemos que se ponga frondoso y bello y adorne también, ¿verdad? El jardín. Y entonces muchas de estas cosas suceden exactamente de la misma forma. Sí. De repente alguien dice una frase, alguien hace un comentario, alguien lo escuchó y se queda en su mente grabado para siempre. Claro. Impactan la vida y yo estoy seguro que muchas de las cosas que hacemos a través de este podcast justamente sucede exactamente lo mismo. Sí, efectivamente. Y la verdad es de que todo lo que aprendemos, lo digo por mí, se convierte en una necesidad de reproducirlo y compartirlo con otros. Sí, Uh-huh. porque muchos hemos entendido que es una misión que nos llena y que nos pagan muy bien por esto, ¿no? Me refiero que nos pagan muy bien por esto porque Dios derrama bendiciones para uno y esto hace que se hagan canales también de bendición para otros. Entonces, nosotros, además de tener este podcast, también tenemos algunos centros, incluso hay un instituto que se está creando, que se está construyendo de Multiplicándonos, en donde ya estamos iniciando el compartir todas este tipo de enseñanzas. Uh-huh. Entonces, son padres de familia que representan, bueno, a veces familias muy grandes, a veces familias muy, muy pequeñas, pero que todos coinciden en algo. Tal vez venga desde la necesidad o a veces empieza desde la curiosidad, José Luis, porque dicen, a Claro. ver, ¿es cierto esto? Porque nos han dicho que la riqueza o la abundancia tiene uno que hacer ciertos mantras, ciertas rutinas, pero ¿es así de fácil? Bueno, entonces le decimos, la realidad es esta, que uno tiene que trabajar en uno mismo y tener más conocimiento, y ese conocimiento está en la palabra de Dios. Así es, así es. Y fíjate que pues yo te podría compartir también testimonios de personas en mi empresa, por ejemplo, donde yo he entrenado a la gente, a todo mi personal, los he entrenado en esto y les pregunto y cuánto estás ahorrando y en qué lo estás invirtiendo. Y bueno, me decía una persona, ya compré un terreno, ya casi lo acabo de pagar y mi siguiente idea es construir unas accesorias. Dije, Genial. perfecto, perfecto. Otra persona me dijo, ya tengo ahorrados varias decenas de miles de pesos y me gustaría saber como que en qué lo puedo invertir. Pero a lo que quiero llegar es, independientemente de lo que lo voy a invertir, es que ha puesto en práctica el tema del ahorro. Sí, Y ahí está. Y hablé con otra persona que le pregunté cuánto has ahorrado, me dijo, no, pues la verdad nada. Y yo le hacía ver cómo tu compañero se puede ahorrar y tú no. Y es una persona que en sus ingresos
anualmente de cuando empezó a trabajar, que no tiene mucho tiempo ahora, prácticamente los ha duplicado. Yo le digo, fíjate cómo has duplicado tus ingresos y qué es lo que has hecho. Solamente gastar más. Ahora tienes más para gastar, gastas más. Y entonces le volví a retomar con él la enseñanza para decirles, tienes que ahorrar y me vas a rendir cuentas. Cada mes me vas a decir, ya ahorré mi 10%. Y por supuesto, te recordarás un día que Rosy también, parte del equipo, también estuvo aquí y hablaba de las inversiones que ella tiene. Ya Sí, se había ido a Perú, acaba de regresar de Argentina y todo eso lo hace posible justamente porque ha seguido las enseñanzas. Es decir, esto funciona y después de 40 horas que hemos tenido de podcast, 40 horas, sí, definitivamente, pues hay muchas cosas ahí que son indiscutibles. La sabiduría de Salomón en el tema financiero es enorme, es en lo que está basado nuestro podcast, en las enseñanzas de Salomón. Y realmente, yo lo veo en mi propia vida, lo veo en mis finanzas, lo veo en todo lo que yo hago, en cómo he prosperado, simplemente por seguir los principios, no discutirlos, seguirlos. Porque hay quien los discute, no, pero es que esto, no, pero que aquello. Está bien, lo respeto. Yo simplemente he seguido los principios y los principios me han funcionado. sí. Ese es un hecho. Y por supuesto que lo seguiré haciendo así hasta el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque lo he dicho en otras ocasiones, como el ciego que sanó Jesús, lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Lo único que sé es que yo antes era una persona que tenía problemas financieros, que no tenía abundancia y ahora lo tengo. Y no tengo problemas financieros porque he seguido los principios. Sí. Y hablando de principios, José Luis, fíjate que también quiero agregar un testimonio de una persona con quien estamos compartiendo. Bueno, es un grupo, pero hay un joven que de manera especial dice, yo tengo un ingreso bueno, porque acaba de salir de su carrera. Dice, pero yo nunca había pensado de esta manera integral que puedo reproducir el dinero, porque, dice, yo había aprendido que el dinero pues es para gastar, Claro, ¿no? Es claro. para gastar. Y dice, pero ahora tengo la posibilidad de entender que de esa parte de dinero yo debo. No tengo la necesidad ahorita, fíjate, no tengo la necesidad ahorita, pero quiero construir, quiero programarme para entender y llevarlo a un hábito que el dinero también lo puedo reproducir, Así ¿no? es. Eso es un joven lo puede hacer. Yo digo que hasta un niño lo puede hacer, ¿no? Claro, y esa es la realidad, porque el dinero es como una semilla, Sí, ¿sí? Es como una semilla. Entonces podemos reproducirlo, podemos multiplicarlo. Lo enseñé cuando hablé de la parábola de los talentos, a quien el Señor le da a tres de sus subordinados, vamos a llamarle así, una serie de talentos, a uno, otro dos, otro cinco, y ¿qué le dice? Pues él quiere multiplicarlos. Entonces, esas son de las cosas que ahí en la Biblia están escritas, que las enseña claramente. Y como eso, muchísimas más. Vuelvo a repetir, Salomón, pues cada vez saco pasajes del libro de los Proverbios o del libro del Eclesiastés escritos por Salomón, donde, como lo voy a hacer hoy, donde está de manera concreta explicando las cosas y por qué deben hacerlo y qué sucede cuando no se hace. Entonces, pues eso es lo que queremos aprender. claro que sí. Y quiero también aprovechar que es parte del tema todos aquellos que hacen posible este podcast. Hemos tenido la fortuna de recibir continuamente seguidores, seguidores que prevalecen más los de Centroamérica, de varios países, a quienes les mandamos un saludo. Yo les pediría a todos ustedes que nos saluden de pronto y que dejen, si no quieren escribir, que dejen ahí su banderita de dónde son, porque estamos agradeciéndoles que se están uniendo a pues este proyecto, esta comunidad que se llama Multiplicándonos, que no nada más es una plataforma de entretenimiento, ¿no? Sino que también en su momento ellos pueden compartir así como nosotros y reproducirse en otros. Claro. Puede ser de entretenimiento, pero yo creo que sí es más que eso, porque Claro, realmente aquí el propósito es generar una enseñanza para que se ponga en práctica. Yo puedo decir, ya lo he contado en alguna ocasión, un curso al que fui que cuando yo todavía no ponía en práctica estos principios hace muchos años y que me tocó las fibras y que me hizo llorar al ver todos mis errores financieros. Puedo recordar un libro que leí, la enseñanza que saqué, que también trajo beneficios económicos a mi vida. Y así, seminarios a los que he asistido en otros lugares, en otras ciudades de Estados Unidos que me tocó también ir. Y en cada uno de ellos tuve
el deseo de invertir, porque no es gastar, es invertir, para adquirir un conocimiento que, como dije hace rato, ahora me produce resultados. Y eso es algo que deseamos para todos. Por eso estamos aquí sin que nadie, absolutamente nadie, tenga que pagar por esto. Fíjate qué interesante, Sí. nadie. O sea, nosotros hemos invertido dinero, mucho dinero, y ahora damos esto sin que a nadie le cueste nada. O sea, no es como, ahora vamos a vender una suscripción y bueno, va a costar X cantidad para que... No, 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 no. Lo seguiremos haciendo siempre, con el único objetivo de que cada uno de ustedes tenga el beneficio. Sigan los principios que Salomón enseña. Y también Jesús enseñó sobre esto y otras enseñanzas más, Pablo, el apóstol también. Pero yo me he concentrado en las enseñanzas de Salomón. Sigan los principios y les aseguro, se los garantizo. Lo he visto en mi vida, en la vida de muchas personas a quien he entrenado, cómo han prosperado económicamente. Y cualquiera lo puede hacer también. Perfecto. Si me permites, voy a entrar saludando a nuestros Claro. amigos, por ejemplo, Alejandra Herrera. Buenas noches, saludos. Gracias, Alejandra. Adriana Varela, desde Cancún. Gracias, Adriana. Saúl Díaz Reynoso, muchas gracias por tus enseñanzas, José Luis. Un fuerte abrazo. Pastor Federico, buenas noches, saludos a todos. Blanquita, qué privilegio poder ser parte de este proyecto. Muchas felicidades, Tadei. Gracias, Bueno, gracias, muchas gracias. pues comenzamos. Muy bien, pues hemos hablado, como decía yo, he presentado una lámina donde nosotros vemos que todo en la vida, absolutamente todo en la vida, en lo que se quiere lograr un resultado, está basado en acuerdos. Y seguiré hablando de esto, ahora lo voy a plantear desde otra perspectiva y voy a mostrar cómo tanto las columnas que hemos visto como la de valorar el dinero o controlar el dinero, la del ahorro, la de invertir, etcétera, están ligadas a un valor. Y precisamente esto es importante porque, como también lo demostraré después, ¿no? en este podcast, vamos a ver cómo los valores son los que construyen el carácter y que justamente es la falta de carácter lo que a muchas personas no les permite hacer las cosas que deberían de hacer a su favor para vivir con unas finanzas sanas. Entonces, cuando cuando he mostrado estas columnas, la primera columna que mostré fue la de valorar el dinero. La valoración del dinero está estrechamente relacionado al valor de la responsabilidad. Una palabra que no es desconocida para nadie, pero que es poco aplicada en la vida cotidiana. Entonces vamos a ver ahora, fíjense, entre lo que es valorar el dinero y cómo está ligado a la responsabilidad. El valor de la responsabilidad consiste en la capacidad de cumplir con las obligaciones y deberes de manera consciente, es decir, plenamente con atención de lo que se está haciendo. Y por supuesto, de la misma forma, cómo también se deben afrontar las consecuencias de las acciones y decisiones que estas tienen sobre uno mismo y sobre los demás cuando falta responsabilidad. Miren, escuchen con atención esto. Cada uno de nosotros somos los responsables de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que tenemos. Yo creo que todos nosotros conocemos a alguien de este tipo que les voy a comentar. Existen personas que por años, se han quejado de su situación, que tienen todas las razones por las cuales no logran las cosas. Han creado literalmente el músculo de la queja tan fuerte por todo el tiempo que llevan repitiendo sus historias en las que se ven como si fueran una víctima. Una víctima, la definición que puedo dar sobre ella, es la persona que está en la posición más baja de poder en la vida. La víctima en cualquier situación es una persona sin poder. Es imposible ser víctima y tener poder. Y aquí hay un punto importante.
Si lo analizamos y escuchamos los argumentos, oímos a gente decir, no, es que yo no he tenido suerte, no, es que yo no he tenido el apoyo que tú has tenido, es que yo nací en un hogar pobre, es que pues, el gobierno no hace nada por nosotros. Es decir, todas las excusas sobre que la Sí, gente da para explicar por qué vive en esa situación. sí, Y realmente, cuando uno escucha a esta gente, literalmente hay toda una historia que cuentan. Ahorita hablo de las frases que nada más mencionan, pero hay toda una historia en cada una de esas frases que podrían contar. Y entonces empiezan a decir, bueno, es que cuando yo era pequeño, yo recuerdo que pues no tenía a veces ni para comprarme un par de zapatos y mi papá no tuvo la fortuna tampoco de poder vivir bien y así crecí y ahora pues yo estoy viviendo de la misma forma y nos va dando toda una historia que si nos vamos a escuchar a lo mejor terminamos llorando. Ok, eso es un hecho, yo lo contaba un día. Yo recuerdo cuando era niño que me compraba unos zapatos y saliendo de la zapatería, con los que había llegado los echaba a la basura. ¿Por qué? Porque ya estaban sin tacones, con agujeros en las suelas. Sí, eso es el punto. ¿Pero qué? Pues lloraba, sufría por eso. No, descalzo creo que a veces incluso andaba más feliz. Entonces, ¿cómo se sale de ser víctima? Fíjense bien, y esto es muy importante para todos ustedes que también enseñan y que a veces escucha a la gente, porque la gente quiere que se le compadezca. ¿Cómo se sale de ser víctima? Por supuesto, asumiendo responsabilidad, porque en ese momento se pasa del 0% de poder al 100% de poder, en la medida en que la persona asume responsabilidad total sobre su vida. Porque quien se ve como víctima, hay algo que debe preguntarse. ¿De qué no me he hecho responsable? ¿O qué responsabilidad no he querido asumir? Y la respuesta a esa pregunta es la puerta que lleva al camino de salida de esa prisión en la que se han metido. Personas que sienten que pueden perder su empleo, que tienen problemas constantes de salud, que sus finanzas no son saludables, que su relación está en conflicto o viven cualquier otra situación por el estilo, creyendo que son víctimas de estas situaciones. Para ellos la pregunta poderosa es, repito, ¿de qué soy responsable? ¿O de qué no me he hecho responsable? Porque esta es una realidad. Nadie, y hablo en este caso por mí, nadie de ustedes, nadie en mi vida alrededor, nadie es responsable de lo que soy, de lo que hago y de lo que tengo. Cualquiera que sea mi situación, y es lo mismo para ustedes, es el resultado de la responsabilidad que he asumido o dejado de asumir. ¿Y qué me dice esto? Que la responsabilidad es un poder que me doy o me quito a mí mismo, dependiendo de si asumo o no responsabilidad en los asuntos de mi vida. Y si, como decía ahorita, lo vemos a nivel familiar y en la vida familiar, Obed, hay conflictos de que no me he hecho responsable. claro. Si tengo conflictos con los hijos adolescentes o jóvenes rebeldes, de que no me he hecho responsable. Si están a punto de correrme de mi empleo, de que no me he hecho responsable. Es decir, esa es la pregunta que la gente no se hace. Y entonces culpa al empleador, o culpa a la situación, o culpa al otro o a la otra en la relación de pareja, sin voltear a verse a sí mismo. Claro, por ejemplo, ahorita es muy clásico la situación que se está viviendo, la experiencia de un gobierno a otro, aunque sean del mismo sector o la misma bandera, ¿no? Sin embargo, siempre la persona o el ciudadano, muchos van a estar buscando, parece que buscaran quién va a tener la culpa de algo del que no se ha hecho responsable la persona. Exactamente, exactamente. Por eso digo, y eso es ponerse en papel de víctima. Sí, Y esta enseñanza es trascendental para quien aspire a vivir poderosamente en cada área de su vida. Entender que ser responsabilidad es lo que nos hace poderosos en todo lo que hacemos.
Porque en la medida en que no asumo responsabilidad en algún área de mi vida, en la misma medida estoy perdiendo mi poder, como lo dije antes. Pero cuando tomo conciencia de lo que no me he responsabilizado, tengo el valor para reconocerlo y asumo mi responsabilidad al 100% y estoy recuperando el 100% de mi poder. Mira, hay cosas tan simples, fíjate bien, tan simples, como decir, hay gente que no se ha hecho responsable de la cajuela de su carro. Cosas tan simples como esas. En que abres la cajuela de un carro y encuentras de todo, ¿sí? De todo. Recuerdo una persona que un día es fabricante de productos nutricionales y tuve una reunión con él por cuestión de negocios. Me dijo, mira, te voy a regalar uno de los productos. Y fuimos a su carro cuando salimos del restaurante y abrió la cajuela. No, hombre, había de todo. Había trapos, había cajas. Ya andaba hurgando, no tuvo que sacar algunas cosas. Es increíble, es increíble. De un espacio tan pequeño, hay quien no se hace responsable. Y para el caso de lo que estamos estudiando, en nuestro tema general que tiene que ver con las finanzas, la relación que existe entre valorar el dinero y actuar con responsabilidad hacia él es estrecha y significativa. Porque al responsabilizarnos de la forma en que lo utilizamos, estamos reconociendo la importancia del esfuerzo y tiempo de vida que utilizamos para ganarlo. Y esto nos lleva a tomar decisiones financieras informadas y responsables que evitan su despilfarro. ¿A dónde nos conducirá esto? A la estabilidad financiera y al bienestar económico en el largo plazo. En contraste, Salomón enseñó lo que le sucede a quien actúa continuamente sin responsabilidad en el uso de su dinero cuando dijo, el que turba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio de corazón. Con la expresión el que turba su casa, el sabio Salomón mostró que los que administran sus asuntos financieros de manera descuidada e irresponsable, malgastando su dinero y contrayendo deudas excesivas, viven alterando, trastornando, literalmente, perturbando no solo su estabilidad financiera, sino también la de su familia y a veces hasta los de otros alrededor. ¿Y cuál es el resultado? Heredará viento. Fíjense, esto es muy interesante. Heredará viento. ¿Qué quiso decir Salomón con esta expresión? Imagínense que yo le dejo a mis hijos como herencia el viento que está a mi alrededor. ¿Qué le estoy heredando? Nada. Es decir, heredará viento. Es decir, heredará nada. Nada. Porque no habrá ningún legado significativo, patrimonio o herencia que entregue a su siguiente generación. Miren, ¿cuántos de nosotros nos tocó empezar nuestra vida independiente de nuestro hogar con nada? Muchos de ustedes les tocó exactamente lo mismo. Yo no puedo decir, bueno, pues que mis padres, pues la verdad no tuvieron que darme. También porque no conocían de estas cosas. Pero, ¿qué sucede? Qué bueno que cuando nuestros hijos salen de nuestro hogar, puedan ellos ya tener un patrimonio al que contribuyeron desde que estaban en el hogar. Yo recuerdo, Obed, cuando mis hijos eran adolescentes, pues obviamente yo los llevaba a la oficina a trabajar, ¿sí? Y recuerdo una ocasión en que estábamos entregando una mercancía en un almacén y fue mi hija a entregar la mercancía y entonces el jefe del almacén le dijo a los demás, ya hablo de mi hija, ya una mujer, no una adolescente, dijo, ella desde que venía aquí, desde que era chica, descargando cajas y entregando mercancía y metiéndose a las máquinas para buscar los números de serie, porque había que sacarlos para obtener refacciones, pero que requerían del número de serie. Es decir, ¿qué sucede? Ahora tengo en la empresa, yo ya nada más intervengo poco y 3 de mis hijos están a cargo de ella. ¿Pero por qué razón? Porque obviamente desde chicos los involucré en el negocio. Entonces,
Recuerdo cuando uno de ellos se graduó de la universidad y como estuvo estudiando fuera, después regresó y entonces se volvió a integrar a la empresa y me dijo, pero ahora sí no voy a ir a lavar baños, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque cuando estaban chicos, a lavar baños, a barrer, a entregar, a empacar, a lo que sea. O sea, no se les heredó dinero, se les heredó un sistema. Correcto. ¿No? Claro. Ellos son los que ahora administran la empresa, ellos son los que están a cargo de la empresa, obtienen un ingreso importante de parte de ella, ¿verdad? Que les permite vivir bien y por supuesto tienen que heredar después eso a la siguiente generación. Entonces, esto tiene que ver con lo que dice Salomón. La gente que hereda viento, eso es lo que quiso decir, o sea, hereda nada. Entonces, esto es muy importante. Por esa razón, hay una persona que me decía, no, a mí me costó tener lo que tengo, que les cueste a ellos. Sí, Sí, sí. le dije, no estoy de acuerdo con tu opinión, pero le respeto. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué tengo que castigarlos? No, es parte de decir, vamos a involucrarlos. A lo mejor alguien dice, bueno, yo no tengo una empresa en la cual yo los pueda poner. Bueno, pues hay que enseñarles acerca del trabajo, de la responsabilidad, del compromiso, de la honradez, de la honestidad. O sea, todos esos conceptos que son importantes para que ellos prosperen. Y eso se demuestra en la casa. De entrada, la empresa es la casa. Y ahí muestras compromiso con tus estudios y muestras compromiso con tus tareas. Y yo les decía, incluso cuando ellos estaban chicos, las tareas que hoy hacen aquí en su casa, refiriéndome a lo de la escuela, son las tareas que van a hacer el día de mañana en el trabajo. Si aquí las hacen mal, las harán después mal. Si aquí no las entregan a tiempo, después no las entregarán a tiempo, porque se va formando ese hábito, ¿no? También Salomón hace ver otro resultado negativo con la frase, el necio será siervo del sabio de corazón, mostrando que quienes carecen de buen juicio o sabiduría financiera, que no aprenden de sus errores y lo siguen repitiendo con sus decisiones imprudentes, serán permanentemente esclavos y dependientes financieros de aquellos que sí administran sus recursos de manera inteligente y estratégica, a los que Salomón llama sabios de corazón, por la influencia, autoridad y dominio que tendrán sobre los que neciamente manejan su dinero. Una de las causas por las que neciamente algunos manejan su dinero tiene que ver con las apariencias. Salomón lo dijo así, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas, haciendo ver que las apariencias externas son engañosas en comparación con la verdadera riqueza y prosperidad. Porque quien pretende ser rico teniendo nada, intentando proyectar una imagen falsa de riqueza y abundancia, gasta más allá de sus recursos y acumula deudas para mantener su estilo de vida falsamente ostentoso. En el lado contrario, quien no tiene tales pretensiones tiene muchas riquezas, eligiendo vivir de manera normal, sin lujos, pero poseyendo una riqueza tal que muestra en inversiones inteligentes, propiedades o ahorros. Y un ejemplo de esto es un hombre del que ya he mencionado anteriormente, que es Warren Buffett, quien siendo uno de los hombres más ricos del mundo, lleva una vida discreta y sin grandes lujos. Su casa es la misma que compró en 1956 por $31,500, que si la tiene presentable es porque la ha remodelado, pero es la misma casa. Fíjense qué cosa tan interesante. Una vez le preguntaron cómo medía el éxito. ¿Qué respuesta hubiera esperado cualquiera? Bueno, pues hay que prosperar en los negocios, hay que generar una gran riqueza. No, su respuesta fue muy simple. Mido el éxito por la cantidad de la gente que me quiere. Hay gente que tiene mucha riqueza, pero todos lo odian porque es miserable, porque es avaro, porque no es generoso. La segunda columna que mostré para lograr libertad financiera fue la de controlar el dinero. Controlar el dinero está ligado al valor del compromiso, que a su vez está ligado al valor de la responsabilidad. El compromiso es fundamental para construir una vida significativa y exitosa en todos los ámbitos de la vida, porque demuestra con firme intención cumplir un propósito, tarea, relación o ideal
acompañado de acciones consistentes y dedicadas que demuestran esta intención a lo largo del tiempo. Todos en algún momento hemos hecho algún tipo de compromiso en algún área de nuestra vida, ¿cierto? Por ejemplo, mejorar la relación, ahorrar, hacer ejercicio, bajar de peso o alguno más. Pero tiempo después se dejó de lado. Y lo que sucedió fue un autosabotaje que produjo sentimientos adversos. ¿Quién de ustedes no ha tenido esa sensación? Por ejemplo, hay gente que quiere bajar de peso. Aparece en la televisión, en una revista, un programa de pérdida de peso y la persona dice, esto es para mí. Empieza el programa y después de un tiempo va dejando de hacer lo que el programa indica. Sus amistades lo ven y le dicen, oye, creo que no te está funcionando la dieta. Por supuesto que no, dice, es que este programa no sirve. Pero lo que la persona no acepta es que abandonó el compromiso y una vez que esto sucede, regresa a sus viejos comportamientos sin darse cuenta de que se ha engañado a sí mismo o a sí misma y termina diciendo, ¿para qué hago dietas? Total, que vengan los tacos y las hamburguesas. Y lo que es peor, después de esa experiencia, no vuelve a hacerse de otro compromiso hasta que llega un momento en que quizá la persona experimente una crisis y entonces por esa razón empieza de nuevo otro proceso que va a terminar en lo mismo. Es decir, viven en un círculo vicioso con sentimientos constantes de impotencia, porque viven desde la expectativa, no desde el valor del compromiso, porque desconocen lo que una y otra cosa significa. Lo explico. Voy a mostrarles la diferencia que hay entre actuar desde la expectativa y actuar desde el compromiso. Quien actúa desde la expectativa, bueno, pero antes quiero aclarar, ¿qué es una expectativa? Es algo que yo espero que pase, ¿sí? Vamos a decir, esa es una expectativa. Entonces, quien actúa desde la expectativa tiene la fantasía de que va a vivir siempre consistentemente con aquello que se ha propuesto. Y como no es consciente de que esto no es posible porque como todo sale siempre bien, se autosabotea y abandona, porque precisamente cree que todo debía ser perfecto. Entonces, dentro de la intención de ser perfecto, la persona vive desde la expectativa no realista de que nunca va a haber tropiezos en el logro del objetivo que se ha propuesto, y esta es la fuente precisamente del autosabotaje, porque no permite que las cosas simplemente sean. Resultado: desmotivación, frustración, insatisfacción, con el sentimiento de que se ha fallado el compromiso, creando una experiencia incompleta donde hay cierto sabor amargo, porque la satisfacción del logro no logró satisfacerse. ¿Por qué no? Porque la persona, repito, pensó que todo debía de ser perfecto. Es muy importante que ustedes lo comprendan, porque es por lo cual la gente abandona el ejercicio, abandona la dieta, abandona los ahorros, abandona el propósito de mejorar las relaciones, abandona cualquier objetivo que se haya propuesto. La naturaleza del compromiso es distinta a la expectativa. ¿Por qué razón? Porque me puedo quedar con la experiencia incompleta, es decir, no salieron las cosas como yo pensaba, ya que no logré el objetivo, el 100% del objetivo. ¿Y con qué me quedo? Pues con el compromiso. Mi compromiso sigue siendo un compromiso que va a existir para siempre. Entonces, si estoy comprometido a lograr finanzas saludables, este es un compromiso que tengo para el resto de mi vida. No era un compromiso para este año. Así que no me disgusto cuando el compromiso en cierto momento no lo estoy cumpliendo, porque sigue existiendo y tengo los siguientes días para seguir actuando consistentemente con el compromiso propuesto. Cuando creo un compromiso, estoy definiendo, esto es muy importante, no una manera de hacer, sino una manera de ser que es permanente. Por ejemplo, si mi compromiso es no adquirir deudas para sanear mis finanzas y las adquiero durante 2 meses, ¿ya anulé mi compromiso? No, simplemente me hice de deudas, punto.
Eso es, y no le pongo nada a lo que es. Es decir, simplemente no logré mi propósito, pero eso no cambia nada, porque sigo comprometido con ser saludable financieramente. Pero ¿qué sucede? Mucha gente en ese momento dice, no, ya me salí de mi propósito y se desanima solo. Lo que dije hace rato, se autosabotea. Por eso es que las personas abandonan en lo que se proponen, porque se establecen objetivos sin saber lo que es un compromiso, tal como lo estoy mostrando. Y hay que comprender que en el proceso siempre habrá éxitos y también fracasos, tratando de ser consistente con tu compromiso. Y si fracasas en algún momento, no pasa nada. Simplemente te levantas y sigues adelante hacia la meta. Y aquí hay un punto muy importante. Eso es lo que yo le llamo la historia. La historia. Alguna vez creo que lo dije. El sufrimiento de la gente está en su historia. Si no contara historia, no hay sufrimiento. Pero escuchamos el hablar de la gente. No, es que hubieras visto lo que me pasó, fue una situación horrible, no es algo que de veras no quisiera que nadie Sí. lo viviera. Y ahí está la gente sufriendo, desgastándose emocionalmente, porque está contando la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Esto, ya, se acabó. De hecho, esa es la subcultura de los mexicanos, ¿no? Ujú. Entre más historia haya, refleja esa búsqueda de validarse, de victimizarse, y es la justificación para ya no sigo. Pero eso no es todo. Me cuentas la historia a mí, y luego llegas y ves a otra persona y le vuelves a contar la historia, Ah, y luego sí, se la cuentas a otra, y luego se la cuentas a otra. Por eso digo, ahí está en el papel de víctima. sí. Se están victimizando. En lugar de, se acabó, vamos a lo que sigue. Entonces, es muy importante comprender lo que es actuar con compromiso desde la perspectiva mostrada y es crucial para lograr resultados y satisfacción en cualquier área de vida, porque fomenta la confiabilidad, crea buena reputación y promueve el crecimiento personal, profesional y de la familia, lo que lleva a prosperar de forma continua y sostenida, creando en el largo plazo estabilidad y crecimiento en todos los sentidos. Así, desde el compromiso se lleva a cabo un trabajo diligente, honesto, de esfuerzo constante y persistente, con un enfoque que implica una ética de trabajo sólida con la que se manifiesta lealtad a los principios y valores, así como paciencia, perseverancia y una actitud positiva. Incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles, ahí se continúa. Con compromiso en el trabajo se desarrollan y perfeccionan habilidades, se adquieren nuevas competencias y se gana experiencia, dando además un sentido de propósito y dirección a lo que se hace, porque en las actividades diarias se encuentra significado y se ejecutan los intereses y pasiones personales, lo que lleva a una mayor satisfacción y felicidad personal. Y por supuesto, desde el compromiso se actúa prudentemente en el manejo de los recursos económicos, administrándolos de manera inteligente bajo la estructura de un presupuesto mensual, en el que se detallan los ingresos y gastos para asegurarse de que se vive dentro de las posibilidades económicas, evaluando la necesidad y el valor de las compras antes de realizarlas, para no gastar de más y para no hacerse de deudas por las compras de cosas no esenciales. Salomón mostró la diferencia que hay entre quien es comprometido con todos los asuntos de su vida de quien no lo es cuando dijo, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. En la primera parte de esta enseñanza hace ver los resultados de la gente que está comprometida con su prosperidad y abundancia, quienes son sabios y prudentes no solo en la administración de sus recursos materiales, sino también en su salud, en sus relaciones interpersonales y familiares, y todos los sentidos que le proporcionan bienestar general y felicidad. En el lado opuesto está el hombre insensato, que dice él, todo lo disipa por su falta de compromiso a su bienestar general, quien malgasta y pierde lo que tiene por su carencia de sabiduría y prudencia. Sus recursos que impulsivamente gasta y que los conduce a la pérdida de la escasez, ¿a qué lo lleva? A una falta de bienestar familiar, por los conflictos familiares que crea por sus problemas económicos.
lo lleva también a dañarlo en su salud por las tensiones emocionales en las que vive, en su empleo, porque actúa sin compromiso y con deshonestidad y falta de honradez, llevándolo a vivir infeliz y sin armonía y paz. Con esta enseñanza, Salomón mostró cómo aquellos que son sabios pueden producir prosperidad y bienestar en sus hogares, mientras que aquellos que son insensatos y descuidados tienden a disipar lo que tienen y enfrentan dificultades financieras. En resumen, él hace un recordatorio de la importancia de tomar decisiones financieras prudentes y responsables para asegurar la estabilidad y la prosperidad a largo plazo. Y esto, Ved, es algo que mucha gente no logra comprender. No logra comprender. Hay personas que escuchan esta información y como, no, a ver lo que sigue. Necesito más bien un podcast o un video o una enseñanza donde me diga cómo hacerse millonario en 30 días. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque no quiero hacer nada. No me quiero hacer responsable, repito, de lo que me falta por hacer. Y esta circunstancia, pues yo la veo continuamente. La veo con mucha gente con la que trato, la veo con la gente con quien hago negocios, gente que está en problemas financieros en sus negocios, por la misma razón. Endeudados siempre, constantemente pidiendo préstamos. ¿Por qué razón? No es porque no ganen dinero, es porque no lo administran correctamente. Sí. Ahora, hay una situación. Es muy común que una persona que tiene malos hábitos siga continuamente en ellos. Quisiéramos pensar que esa persona que llega a un tope, como dicen, siente cabeza, ¿no? Que diga, llegó al límite y va a tener un impacto emocional, es decir, no me vuelve a pasar esto. Pero no es común que pase esto. No. ¿Cómo despertar en la familia, en la pareja, o poner un límite donde decirme, ya no quiero volver a ser igual, ya no quiero que me pase esto? Amor propio, no sé qué tenga que ver. Ok, lo decía yo hace rato. Se requiere primero que nada conciencia. Sí. Pero llegar a esa conciencia, diríamos que una crisis, ¿sabes? ¿Puede llevarlo? No necesariamente. Mira, hay personas para quienes el dinero es como una droga. Literalmente. Sí. Es como una droga psicoactiva. ¿Qué pasa cuando una persona que es adicto a las drogas no tiene dinero? Está ansioso, está tenso, ¿sí? Está desesperado. ¿Qué recibe? Se hace de la droga y ¿qué pasa? Se tranquiliza. Exactamente, muchas personas viven de esa manera. Para ellos el dinero es como una droga. Se estresan, se desesperan, no lo tienen, se tranquilizan cuando les llega. Pero ese es el círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que están adictos, literalmente adictos al dinero. Son adictos al dinero. No tienen poder sobre el dinero. Son víctimas. Sí. La única forma de resolver eso es tomar clara conciencia. Hay una enseñanza muy interesante en la parábola del hijo pródigo. De aquel hombre que le dijo a su padre, dame la herencia que me pertenece. Y se fue a un lugar lejano y la despilfarró todo su dinero. ¿Por qué? Pues porque no tenía conciencia del valor del dinero. Y entonces llegó al grado de que tenía que alimentarse del mismo alimento que comían los puercos, ahí donde él estaba. Okay. Pero entonces toma conciencia, dice, ¿cómo es posible que yo esté, que en la casa de mi padre incluso haya gente, los siervos, los que trabajan en la servidumbre, coman mejor que yo, y yo aquí comiendo esta comida de los puercos? No. Me levantaré, dice él, e iré a mi padre y reconoceré que me equivoqué. Entonces, si no se llega a esa conciencia, no va a pasar absolutamente nada. Y esta es una enseñanza para todos quienes escuchen esto. Es muy importante decir, no puede mi familia seguir viviendo de esta manera. No puede seguir escaseando en mi hogar las cosas que son importantes. No pueden seguir mis hijos deseando un día ir a un lugar bonito de vacaciones y yo no se los puedo ofrecer. Mientras esa conciencia no caiga,
definitivamente no habrá posibilidad de que la gente logre superar sus situaciones financieras adversas. Y en la próxima sesión iremos hablando de los otros valores que están relacionados, como dije, con el ahorro, con la inversión, con el donar, y seguiremos viendo esto con mucho gusto. Genial, genial. Agradecido contigo y con todos los que nos hacen favor de seguirnos. Y yo agradecería más que compartieran todo esto. Así que nos vemos la próxima. Exactamente, muchas gracias a todos. Un gran abrazo, bendiciones para su vida y queremos escuchar su testimonio. Si alguien tiene un testimonio que contar, Sí. compártanoslo. Es más, lo podemos, si están lejos, hacer por Zoom, lo filmamos y lo metemos aquí en el podcast. Queremos escuchar los testimonios de qué está produciendo esto en su vida personal o en la vida de otros, por lo que ustedes están enseñando también esto. ¿Cuáles son los resultados que están obteniendo? Sin duda que eso será un buen testimonio para muchos de los que nos ven en otros países, las miles de personas que nos ven en otros países, a quienes reconocemos siempre con mucho afecto, cariño y amor fraternal. Bendiciones para todos.